buenos días, tengan todos ustedes en esta nueva mañana de hoy sábado 7 de noviembre del año 2020. Sean muy bienvenidos a este espacio llamado Bajo la Sombra del Omnipotente, de ya como es costumbre, de venir cada mañana a buscar presencia de Dios, a orar, meditar en su palabra, estudiar, reflexionar acerca de lo que Dios tiene cada mañana para darnos. Recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y esta mañana pues no es la excepción. Será también nueva su misericordia en esta nueva mañana. Así que bienvenidos, gocémonos en esta mañana de tener el privilegio de parte de Dios de poder venir a su palabra, meditar en ella, de entrar al trono de la gracia, como bien dice en Hebreos, que dice que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente no por nuestras capacidades, sino confiadamente porque Cristo fue el gran sumo sacerdote, es decir, fue el gran sumo intercesor entre nosotros y Dios, para poder hoy nosotros tener este privilegio de entrar nada más y nada menos que a su trono. Dice Hebreos 4, 15 y 16, que teniendo ese gran sumo sacerdote que se identificó con todas nuestras debilidades, pero sin pecado, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y hallaremos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Así que mire qué privilegio cada mañana poder espiritualmente entrar a ese trono de la gracia. Es decir, no venimos a hablarle a una silla, no venimos a hablarle al aire, venimos es ante el trono de la gracia del Señor. Y somos privilegiados porque no tuvimos que hacer fila, no tuvimos que pedir cita previa, como cuando se va a de pronto a hacer alguna diligencia, ¿no? Entonces usted va a hacer una diligencia, pero una cita médica, entonces te pide la cita médica primero, se la dan por allá para los 3 meses, y eso cuando usted va y lo atienden allá a medias. No, con el Señor es un privilegio, porque tenemos la entrada libre que Cristo nos abrió para poder entrar cuando usted y yo lo dispongamos. Esa es una gran ventaja que tenemos los hijos de Dios, poder venir al trono de su gracia y poder entrar confiadamente, que es lo más importante, y sin necesidad de hacer filas ni de pedir cita previa. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz para abrirnos esa entrada. Así que desde esa perspectiva, que como por los méritos ha sido de Cristo, pues quiero animarle en esta mañana que miremos Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a orar a la luz de este texto. Primera de Pedro capítulo 2, 21. Primera de Pedro capítulo 2, 21. Vamos a ir mirando qué nos dice el Señor en esta mañana. Oramos al Señor que nos guíe, nos dirija, que su Espíritu Santo sea quien tome control de todo lo que en esta mañana estemos dispuestos a hacer para Él. Primera de Pedro 2:21. Dice de la siguiente manera su palabra. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Volvámoslo a leer, ¿qué tal? Si lo volvemos a leer, permítame volverlo a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Leámoslo despacio, poniéndole todo el entendimiento, todo el sentido al texto. Eso es muy importante hacerlo, no ser lector casual de la Biblia, sino ir al detalle. Volvamos, Primera de Pedro 2, 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? Ahí va la primera pregunta. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigáis sus pisadas. Así que el versículo 21 nos está diciendo prácticamente que si somos cristianos, cristiano significa seguidor de Cristo. Así que si somos cristianos, pues dice que sigamos sus pisadas. ¿Y qué tenemos que hacer? Él dice, el cual no hizo pecado. Ahí tenemos que seguir sus pisadas. Ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Si notan, si somos cristianos y seguimos a Cristo, seguidores de Cristo y seguimos sus pisadas, pues ahí nos está dando unos detalles para que sigamos su ejemplo. Dice que no había engaño en su boca, dice que cuando le maldecían no respondía, y esto sí que es tan difícil para nosotros, porque el ser humano siempre tiende a defenderse, a reclamar su derecho de piso. El ser humano, ay, que le toquen una de las fibras. ¿Saben la ofensa cuando alguien se siente ofendido? ¿Sabe por qué se siente ofendido? Por una sencilla razón. Porque le tocaron esa fibrita que se llama orgullo. Entonces, cuando el orgullo es tocado o amenazado, inmediatamente reaccionamos. Es cuando nos sentimos ofendidos. Me hirieron, me hicieron, pasaron por encima de mí. Y pero mire el ejemplo que nos dejó Jesús, o sea que si somos cristianos no es simplemente orar, no es simplemente leer la Biblia, no es simplemente hacer un devocional, sino que esto va más allá. El reto es grande. Dice, versículo 21, pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y cuál era la razón de ser del comportamiento de Cristo? ¿Sería por testimonio? ¿Sería que Cristo dijo, no, yo soy cristiano y como soy cristiano me toca portarme bien para dejar buen testimonio? No, el propósito por el cual Cristo tiene el comportamiento que tiene, que no peca, que no pasa por encima de las leyes de Dios, tienen una razón. Venía a salvarte a ti, venía a salvarme a mí. Y fuera de eso, tenía un premio que le estaba esperando adelante. ¿Cuál era el premio que le estaba esperando a Jesús para poder dejarnos ejemplo? Miren el ejemplo que nos dejó. Mire lo que tuvo que hacer Jesús para poder darnos ese ejemplo. Versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, miren ahí está, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si no tanto eso, qué tremendo detalle. Así que el Señor, todo lo que Él hizo, todo lo que Él te prometió y me prometió, todo lo que Él vino aquí a la tierra a hacer por la humanidad, tenía un precio. Y ese precio se llama la cruz. Ese precio se llama su muerte, su resurrección y su ascensión al Padre. Es decir, nada de lo que Jesús hizo en esta tierra, nada de lo que Jesús enseñó, nada de sus palabras, o sea, todo no era lo que Jesús hacía ni decía, era hueco, tenía un sentido, tenía un objetivo, y el objetivo era la cruz. Era la cruz. Por eso lo dice más adelante y lo invita. Dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, es decir, si alguno quiere seguir mis pisadas, si alguno quiere seguir mi ejemplo, pues haga lo que yo hice. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Qué difícil para muchos es la vida cristiana, porque se cree que es prohibiciones, que Dios nos ha dejado una serie de normas, leyes, reglas para cumplirlas y que nos está prácticamente coartando la libertad. Pero el Señor mismo dice que sus mandamientos no son gravosos, que al contrario son los que generan y traen verdadera libertad. Caminar conforme al ejemplo de Cristo es lo que trae verdadera libertad al ser humano. Seguir a Cristo como Él lo propone, eso es lo que trae verdadera libertad. Él mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y Él mismo se presentó de esa manera, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que en esta mañana,
pues orémosle al Señor desde esa dirección, que entendiendo, bajo el entendido de que ser evangélico no es solamente orar, no es solamente leer la Biblia, no es solamente ir a una iglesia, no solamente es hablar un lenguaje diferente, sino que tiene que ver con la vida misma, es la práctica. Por eso es lo que yo llamo que la relación con Cristo no es religiosa, la relación con Cristo es práctica, es la praxis, es decir, lo que yo leo en la Biblia lo practico. Si no, pues no tiene sentido, de verdad que no tiene sentido ni orar, ni ayunar, ni leer la Biblia, ni conectarnos en las mañanas, ni ir a una iglesia. No tiene sentido todo lo que hacemos, sencillamente si no estamos caminando, o mejor aquí en este caso, siguiendo las pisadas de Jesús. Si no estamos haciendo eso, perdónenme todo lo que voy a decir, pero simplemente nos convertiríamos en religiosos, que practicamos una religión, como hacíamos antes, íbamos a misa, nos confesábamos, comíamos galletas y era que nos daban, todo eso que hacíamos religiosamente, solamente estaríamos demostrando que nos cambiamos de bando, que ya no vamos con el frasquito del agua bendita para que el cura nos eche la bendición, pero ni vamos con la camándula, pero igual estamos cogiendo la oración y la lectura de la palabra como camándula, pero no pasaría nada más. Así que, mi querido, el reto es grande, porque si queremos ver respuestas a nuestras oraciones, si queremos que Dios nos responda, si queremos que Dios nos bendiga, si queremos que Dios abra sus cielos para bendecirnos, pues tenemos que caminar conforme a lo que Él nos pide en santidad. Y sencillamente dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es que la palabra habla sola, miren, la palabra de Dios habla solita. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas estas cosas vendrán añadidas. Sencillo es, sencillo es. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no es lo que algunos piensan que es madrugar a orar. Es que yo madrugo a orar porque lo primero que tengo que hacer es orar, porque la Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No, 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 no. De nada nos sirve madrugar a orar si en el resto del día vamos a vivir según nuestra propia voluntad. De nada serviría. Seríamos religiosos. Así que Dios no la va con la religiosidad. Dios quiere ver de sus hijos una relación con Él que sea práctica, que sea personal y que sea unilateral y que sea constante, es decir, todos los días, todos los días. Así que oremos desde esa premisa pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir su ejemplo, que nos ayude a seguir sus pisadas. Hoy nos puso unos ejemplos, dice, cuando le maldecían no respondía, cuando estaba en opresión no se quejaba, no amenazaba. Es decir, tremendo eso. Dios nos ayude. Amado Padre, te bendecimos. En esta mañana, Señor, nos estás hablando claro y conciso al corazón. Y Señor Dios de la gloria, en esta mañana, bendito Señor, nos disponemos delante de ti, reconociendo, Señor Dios de los cielos, que definitivamente, Padre amado, en algunos detalles no hemos podido reunir o, Señor, dar o cumplir con las demandas que tu santidad y tu justicia nos demanda. Señor Dios de la gloria, para algunos la vida cristiana es difícil y algunos dicen, yo no me hago cristiano porque es que es tan difícil, es que a uno le toca un poco de cosas que le prohíben, tengo que dejar un poco de cosas, y créame que sencillamente no hay que dejar nada, no hay que dejar nada, sencillamente es permitir que Cristo lo haga todo. Y sencillamente no quiere decir con esto que no haya que tomar decisiones, por supuesto, pero es que aquí no se trata de nuestro esfuerzo humano, es a lo que yo me refiero en esta mañana. No se trata de que yo tenga que dejar algunas cosas y tenga que hacer esfuerzos humanos para buscar el favor de Dios. No, lo único que tengo que hacer es reconocer mi condición de pecador, reconocer mi condición débil, reconocer mi naturaleza, mi condición humana frágil, reconocer que somos débiles. Por eso dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y que teniendo ese gran sumo sacerdote, ese gran intercesor entre los hombres y Dios, que sencillamente nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y en esta mañana, Señor Dios de la gloria, como hemos propuesto, como hemos bien esta mañana meditado, nos hemos estado acercando al trono de tu gracia. Gracias, Señor, y recibimos gracia y misericordia. Recibir tu palabra cada mañana, permitir que tu palabra llegue a nuestro corazón y nos hable, bendito Señor, y estar dispuestos a ello, es recibir la gracia.
es precisamente eso, recibir la gracia reconociendo que por nosotros mismos no podemos reunir definitivamente las demandas de Dios, y ahí es donde opera la gracia. Ahí es donde opera la misericordia y la gracia. Son dos palabras clave, que por su misericordia realmente Dios no nos da lo que merecemos. Realmente no nos da lo que merecemos. Y por su gracia, al contrario, nos da todo lo que no merecemos. Entonces, aquel hombre, aquel ser humano que se acerca con esa intención al trono de la gracia, pues recibe eso, recibe gracia y misericordia. Dice que para el oportuno socorro. Todos los días, Señor de la gloria, nos sentimos amenazados en nuestra fe. Y todos los días necesitamos de ese socorro. Todos los días necesitamos de que tu gracia, Señor, nos arrope para no recibir lo que realmente merecemos, porque definitivamente todos los días te fallamos. Y Señor, necesitamos ser arropados con tu gracia para poder recibir el favor tuyo, porque eso es la gracia, es el favor de Dios, que no merecemos los seres humanos. Y sencillamente, Dios de la gloria, tú lo das, Padre amado, pero para todos aquellos que se acercan a ti reconociendo. Dices tú mismo en tu palabra, Dios de la gloria, que tú, Dios de la gloria, das gracia al que se humilla, es decir, al que reconoce su condición de humano, y que tú le das esa gracia. Dice, yo doy gracia a los humildes, pero al que es soberbio, al que cree que está sobrado, al que cree que puede solo sin Dios, al que cree aquel que no necesita de Dios, del favor de Dios, a ese dice el Señor que él lo mira de lejos, que él lo resiste, a ese soberbio. Dice, yo doy gracia al humilde, pero resisto a los soberbios y lo miro de lejos. Por eso, Señor de la gloria, hoy nos acercamos delante de ti, no porque seamos los más santos, no porque seamos los más espirituales. Tal vez, Señor, nos acercamos a ti y te buscamos cada día con ese afán, es reconociendo, Señor Dios de la gloria, nuestra condición, definitivamente reconociendo nuestra necesidad de ti. El apóstol Pablo también nos dejó otro ejemplo. Él nos dijo sencillamente en Romanos 7, dice, miserable de mí que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Y él más adelante dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Aquí estamos hablando, gracias a Dios por Jesucristo. Y primera de Pedro capítulo 2, 21 al 25 nos dice también, Cristo fue el que padeció en la cruz. Cristo fue el que tuvo que tomar la cruz. Cristo fue el que tuvo que ir a morir allí para que nosotros pudiésemos ser justificados. Miren qué tremendo canje. Eso se llama justicia imputada. Que nosotros siendo injustos, Cristo toma nuestras injusticias y Él siendo justo, ahora nos declara. Dije nos declara justos. ¿Para qué? Para que ante el Padre podamos ser observados y mirados con toda, o recibidos mejor, con toda libertad. Es decir, Cristo o Dios mismo te mira y me mira a través de la justicia de Cristo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy en claro para que no nos vayamos a vanagloriar. Que si algo somos en Cristo, que si algo tenemos en Cristo, que si el Señor nos usa, nos da el permiso de poder ser usados por Él, nos da el permiso de podernos acercar a Él, es solamente a través de Cristo. Eso no se nos puede olvidar. No es porque seamos los más estudiados, no es porque tengamos las mayores capacidades, no es porque seamos los más santos, no es porque seamos los que más oramos y ayunamos y diezmamos. No. Hay que tener especial cuidado con eso. Todos los méritos, todo lo que hacemos en Cristo es por Cristo mismo. Es por Cristo mismo. Permítame allí leer el versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ahí hay un para qué, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Ahí está ese canje, ahí está esa transición, donde Cristo toma nuestros pecados y nos imputa su justicia. ¡Qué tremendo privilegio! Y por eso es que podemos orar, que podemos leer la Biblia, que la podemos entender, porque hay algo allí muy especial para aquel que se acerca a Cristo reconociendo su condición imperfecta de humana. Dice sencillamente, dice que el que se arrepiente, dice Pedro, Dios de la gloria, recibirá el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que ahora hace que nosotros, Señor Dios de la gloria, marque la diferencia. Es decir, que hoy amemos lo que antes odiábamos. Antes odiábamos un sábado a las 6 de la mañana madrugar a orar. Tal vez muchos un sábado a las 6 de la mañana estábamos apenas llegando.
tambaleándonos de lado a lado después de una noche de farra. Eso sucedía los sábados. Yo recuerdo esos sábados cuando yo llegaba así. Antes, y no amábamos orar. Pero ahora mire que estamos en otra dimensión. Ahora amamos lo que antes aborrecíamos. ¿Sí nota eso? Ahora amamos orar. Madrugar a orar un sábado, decir que chévere, hoy madrugo a encontrarme con mi Señor. Y hoy aborrecemos lo que antes amábamos. Antes amábamos los pecados. Dijo el Señor aquí a través de Pedro, dijo, estábamos muertos. Dijo, estábamos muertos, es decir, separados de Dios. Y Dios mismo a través de la cruz de Cristo ahora nos da vida, dice, para que nosotros vivamos a la justicia. No solamente tenemos nueva vida, sino que ahora Dios nos observa y nos mira a través de Cristo. Te voy a decir de esta manera, como si nunca hubiésemos roto un plato. Nos mira como santas palomas. ¡Ay, qué tremendo regalo! Pero es a través de Cristo. Eso no se nos puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar porque a veces tendemos a ser olvidadizos. Uy, es porque yo oré, es porque yo ayuné, es porque yo madrugo, es porque yo le sirvo al Señor, es porque yo... No, pilas con eso. Pilas con eso, mi querido. Todo es a través de la cruz de Cristo que somos recibidos ante el Padre, es decir, somos aprobados. Porque la palabra justificación significa eso, ser aprobado por el Padre. Somos aprobados delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por haber tomado mi lugar. ¿Quién era yo, Dios mío, para que tú tomaras mi lugar? Para que tú te interpusieras entre el castigo que yo merecía y, Señor, y tu santidad. ¿Quién era yo para que tú le dijeras al Padre, no, papá, no, a Jorge no lo mates, no, a Jorge no lo castigues, no, a Jorge no le impongas tu ira, no, a Jorge no, yo me pongo delante de Jorge para que sea yo quien lleve todos los pecados en el madero y tenga que ser castigado, para que tú mires a Jorge y lo mires como si Jorge fuera una mansa paloma. Así es. Y lo mismo sucedió contigo y con todos aquellos que nos hemos acercado arrepentidos delante de Dios, que hemos reconocido nuestros pecados delante de Dios, que hemos pedido perdón y el Señor inmediatamente, si lo hemos hecho con un arrepentimiento genuino y verdadero, ahora hemos nacido de nuevo. Es decir, ahora tú y yo somos participantes de la naturaleza divina, de esa naturaleza celestial, a donde todos los seres humanos mortales quieren ir. A esa naturaleza celestial. Todos quieren ir allí, pero no se puede ir a una naturaleza celestial con una naturaleza pecaminosa. Por eso es que el Señor tiene que hacer una transformación en ti. Por eso dice, si alguno está en Cristo, no al lado de Cristo, no simpatizando de Cristo. Es decir, si está inmerso en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pero todo este paquete de salvación tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy te damos gracias. Gracias por ese regalo. Definitivamente, de verdad que sí, es un regalo. Lo demás, Señor Dios de la gloria, tú tienes cuidado. Señor Dios de los cielos, de lo demás debemos tener claridad, Padre Santo, que tú tienes cuidado de tus hijos. Si nosotros como padres, Señor Dios de la gloria, guardamos nuestros hijos, ¿cuánto más? Porque tú nos ves como padres malos. Y cuando tú dices, si vosotros siendo padres malos, no está diciendo que somos padres malos en cuanto al carácter. Tal vez Él nos está diciendo, somos padres imperfectos, que nos equivocamos, que cometemos errores. Por muy buenas intenciones que tengamos de guardar nuestros hijos, siempre nos vamos a equivocar. Y el Señor nos mira desde esa condición, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Es decir, el Dios perfecto, el Dios sin mancha, sin error, santo y puro y justo, dice, ¿cuánto más Él no les dará buenas cosas a los que se las pidan? Señor Dios de la gloria, qué privilegio. Dice Señor Dios de la gloria que si damos fruto, bendito Señor, todo lo que pidamos al Padre, tú nos lo das. Bendito Señor. Primero tiene que ir Dios de los cielos. Inmersa, Señor de la gloria, en nuestra condición, Dios de los cielos, de esta relación que tenemos contigo, vivir la vida, Señor Dios de la gloria, como tú nos lo enseñaste, siguiendo tus pisadas, siguiendo tu ejemplo. Y Señor Dios de la gloria, tú nos lo has dicho en esta mañana, que para esto fuimos llamados, dice Primera de Pedro 2:21, dice, para esto fuimos llamados.
Ahí está un para qué. ¿Para qué fuimos llamados? Dice, porque también Cristo padeció. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, y sencillamente la credencial que tú tienes que mostrarnos para que esto se haga real en nuestras vidas, la credencial tuya se llama la cruz de Cristo. Esa es tu credencial. Es decir, lo que le da credibilidad a lo que tú has venido a hacer para que nosotros nos podamos acercar al trono de la gracia. Es decir, si no hubiese cruz, tú te hubieses convertido en un palabrero, en un charlatán, no hubiese pasado nada. Que un hombre que hubiera hablado muy bonito, que hubiera predicado muy bonito, un hombre que hubiera hecho cosas bonitas, pero no hubiera pasado de ahí. Pero el sello de garantía, la credencial, lo que te acredita, Señor Dios de la gloria, para decir lo que dijiste y enseñar lo que enseñaste y hacer lo que hiciste a través de los seres humanos, o mejor, a favor de los seres humanos, se llama la cruz. Todo tenía ese filtro, la cruz. Por eso dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, oiga esto, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por hacerlo todo. Por hacerlo todo en esa cruz. Por hacerlo todo en esa cruz. Señor Dios de la gloria, allí llevaste nuestras maldiciones, porque dice que la ley, Señor, ponía al hombre bajo maldición porque ninguno la puede cumplir. Porque la ley dice, Gálatas, que maldito todo aquel que no hiciere las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y tú, Señor, nos libraste de esa maldición, porque ningún ser humano, ningún mortal ha podido vivir la Biblia. Esa es una gran verdad. Que se pare un ser humano y diga, yo soy obediente de la Biblia, de pasta a pasta la obedezco toda. Señor de la gloria, ese no es de este mundo. Ese no es de este mundo. Pero después de Cristo, Señor, no hay ningún ser mortal que pueda decir, yo sí vivo la palabra, yo sí vivo la Biblia. Siendo sinceros, no. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Por eso necesitamos de tu misericordia. Dice por allá el salmista, en el Salmo 103, dice que Él, Señor Dios de la gloria, no nos paga conforme a nuestras obras por su misericordia. Porque Él se acuerda de que somos polvo. Es decir, de que venimos de una naturaleza infectada por el pecado. Cuando el Señor le dijo a Adán, después de haber pecado, dijo, y al polvo vienes y del polvo volverás. Sencillamente el Señor inmediatamente, Dios de la gloria, determinó que el ser humano a partir de Adán somos imperfectos. Somos imperfectos. No porque nos hubiera hecho así, sino porque voluntariamente decidimos ser imperfectos. Darte la espalda, separarnos de ti, y separados de ti, dijo el mismo Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Ningún mortal puede reunir las demandas que Dios da y que exige, Señor de la gloria, sino únicamente por la obra de Cristo en la cruz. No hay otro remedio allí. No hay otro. No es por camándulas, no es por santitos, no es por nadie. Es por únicamente la obra de Cristo en la cruz. No tenemos otro intercesor. No hay otro hombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, únicamente a través de Cristo. Eso no lo olvides, mi querido amigo. No lo olvides. No hay nadie más. Nadie más ha ido a la cruz. Nadie más ha tomado la decisión por ti, sino únicamente Cristo. Cristo fue el que dijo, yo tomo la decisión y lo hago, y permítame colocarle como ejemplo. Él dijo, lo hago por Jorge. Yo creo que mientras iba ya rumbo al Gólgota, con esa cruz a cuestas, y tal vez en su mente iba allí, lo estoy diciendo de una manera figurativa, tal vez él iba diciendo, lo hago por Jorge, lo hago por Jorge. Sí, yo sé que ese es borracho, sí, yo sé que ese es muerga,
muégano. Sí, yo sé que ese es tremendo, pero lo hago por él, porque un día va a llegar a mis caminos, un día va a creer en mí, un día va a creer en mí, y ese día que cree en mí va a predicar mi palabra y va a llevar a muchos a Cristo y va a extender el reino y me va a servir. Un día él se va a convertir al evangelio con toda su casa y será de bendición y será bendecido. Un día lo hago por ti. Si quiere, coloca tu nombre, te amén allí. Él lo hacía por ti mientras ibas a camino a esa cruz, mientras clavaban cada mano, cada pie, mientras le ponían esa corona de espinas. Tal vez en su mente iba pensando en ti, iba pensando en mí. Claro, por supuesto, lo estoy haciendo de una manera figurativa para que podamos medir de alguna manera el alcance de lo que esa obra tuvo allí, Padre amado, en la cruz, Dios de la gloria, el alcance y la magnitud de esa obra que Él hizo por ti. A veces la miramos desprevenidamente. A veces decimos, sí, Cristo murió por mí. Ah, sí, Cristo murió por mí. No, Señor, Dios de la gloria, hay que mirar cada detalle que lo que el Señor hizo por ti y por mí. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. No hay un ser humano que haya hecho tan magna obra, Dios de la gloria, para que ahora nosotros podamos ser, como dijo el Señor, justificados, vivir para la justicia, vivir en justicia delante de Dios. Que el Padre ahora nos mire como si nunca hubiéramos hecho nada. Eso es, Dios de la gloria, es un regalo maravilloso, Padre amado, porque Cristo no solamente perdonó nuestros pecados pasados, perdona los de hoy, perdona los de mañana, aún los que no hemos cometido. Cristo nos ha perdonado porque dice que Él quita el pecado. Dios de la gloria. Esto no quiere decir que nos dé permiso para pecar, hago la claridad. Esto no es que nos dé la libertad, esto no es libertinaje, es libertad. Libertad para vivir en santidad, libertad para hacer su voluntad, libertad para vivir en obediencia, libertad para servirle, para amarle, para seguirle. Es esa libertad con la que Cristo nos hace libres. Nadie nos está empujando a orar, nadie nos está empujando a que levante las manos, aplauda, bájelas. No, 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 no. Es libertad en Cristo, libertad que Cristo da para seguirle, amarle, vivir en santidad, obedecerle. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre Santo. Mi alma te alaba en esta mañana. Mi alma te bendice y a ti te damos la gloria. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Aún, Padre amado, en aquellos pecadores que son, Dios de la gloria, necios, tercos. Gracias porque a ti nadie te queda grande. Señor, muchas gracias. Te bendecimos y te alabamos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de costumbre. Todas las mañanas, 5:30 de la mañana, bajo la sombra del Omnipotente. Hoy es sábado 7 de noviembre del año 2020. Y como bien, a lo largo de estos meses hemos venido estudiando la palabra del Señor en este espacio, el Evangelio de Juan. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Juan todas las mañanas. Una de las razones por las cuales Juan escribe, pues Juan está escribiendo a cristianos que tienen corriente, que están luchando, mejor, con la filosofía griega. Es decir, Juan está escribiendo a personas que no son judías. Prácticamente son a cristianos que están luchando con esas corrientes griegas y por eso les cuesta, se les es difícil de plano creer en Jesús, creer que Jesús, o mejor, creer que Dios sea humano. Eso es imposible para ese pensamiento griego. Entonces hay que entender eso, que Juan está escribiendo a un grupo de cristianos que tienen esas luchas con el pensamiento y la corriente griega, es decir, el gnosticismo. El gnosticismo de aquella época decía que sencillamente toda la materia es mala. Decía, y hasta el día de hoy, que la materia es mala. Y que todo hay que elevarse es por el Espíritu, que la única forma de ser salvo es a través del conocimiento. Por eso se llama gnosticismo. Gnosticismo, gnóstico, significa conocimiento. Entonces ellos decían que la única forma de obtener la salvación era sencillamente a través del conocimiento de un Dios espiritual, no humano, de un Dios espiritual, tan espiritual, y que el Espíritu se elevaba por encima de la materia. Por eso para ellos era imposible
que Jesús, siendo carnal, digo, de la naturaleza humana, siendo carne, siendo materia, según el gnosticismo, él se hiciera humano, que fuera a decir que él es Dios. Esto era imposible. Entonces, ahí vamos entendiendo ese detalle para poder comprender por qué rechazaban tanto a Jesús y por qué en su intención el Evangelio de Juan es presentarnos a Jesús desde su divinidad. Es decir, presentarnos a Jesús 100% divino, pero sin dejar de lado su naturaleza humana. También nos lo presenta de esas dos maneras. Así que en su intención es sencillamente, como dice por allá en el versículo 20, capítulo 20, versículo 30 por allá, el tema central de este libro, son las señales para que creyendo tengan vida eterna. Ese es el tema central. Y presenta a Cristo desde esa divinidad, Dios desde esa divinidad que se viene a la tierra, se hace carne, sencillamente para venir a demostrarnos a los seres humanos que venía a salvarlos. Así que esas son las luchas que Jesús tiene, sencillamente porque está frente a una corriente de gnósticos, frente a una corriente de personas que no creen que la materia sea buena. Ellos dicen la materia es mala, decían los gnósticos, la materia es mala, tiende a desaparecer y por tanto Dios no puede ser humano, como está diciendo este señor aquí, que está diciendo que el Padre Dios y Él son uno. No, eso no puede ser. ¿Cómo así que este viene a decir que es de Dios? No, y por eso querían matarlo. Bueno, cerramos ese paréntesis para ir entrando en detalles, para ir comprendiendo sencillamente por qué tanta hostilidad hacia Jesús. Bien, entramos al capítulo 8 de Juan. Ya hemos estado hablando y vamos en el tema del relato que nos propone aquí Juan acerca de la mujer que fue tomada en adulterio. Volvámoslo a leer, por favor, esa pequeña porción del capítulo 8 que comienza con el colofón del capítulo 7, que ya habíamos explicado que el colofón es el pie de página, por decirlo de alguna manera, al final de un libro, de un texto. Entonces ese final nos lo incluye aquí dentro del capítulo 8, si usted lo está notando en Reina Valera, comienza con el versículo 53, con el colofón del capítulo 7. Dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Partamos desde el versículo 7, donde se nos dice que había una insistencia de los líderes religiosos que habían traído a esta mujer. No la habían traído propiamente para que Jesús hiciera justicia ante el pecado, sino que la cogieron como carnada para ver cómo podían acorralar a Jesús. Si Jesús perdonaba a esta mujer, entonces está pasando por encima de la ley. Pero si Jesús impartía el castigo sobre esta mujer, entonces estaba quebrantando la gracia que él tanto había venido a hablar, o que el Juan había dicho en el capítulo 1, versículo 17, que la gracia y la verdad llegaron a través de Cristo. Entonces estaría pasando por encima de la gracia. Entonces no estaría hablando de gracia, sino sería un Dios cruel. Pero si permitía
que apedrearan a la mujer, entonces estaría pasando por encima de las leyes romanas. Es decir, lo estaban tratando de acorralar, ¿recuerdan? Lo estaban tratando de acorralar a ver dónde respondiera lo que respondiera el Señor, iba a tener una respuesta sencillamente en contra. Por eso el Señor, como bien nos propone el texto, dice allá en versículo 7, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, no sin antes haberse inclinado y haberse puesto a escribir en tierra. Se nos dice que en ninguna parte se nos habla de que Jesús haya escrito algo, solamente aquí en este detalle. Así que lo que decíamos hace algunos días atrás, ¿qué tanto escribiría el Señor? Eso hasta el día de hoy ha sido un dilema. ¿Qué escribiría el Señor? ¿Sería que estaba colocando allí la lista de los pecados de esos que estaban trayendo a esta mujer y acusándole? ¿Sería que simplemente estaría allí escondiendo su rostro, indignado de ver la injusticia de cómo estos acusadores traían a acusar a esta mujer sin ellos sencillamente darse cuenta de su propia condición? Hasta el día de hoy es una incertidumbre. ¿Qué escribió el Señor? Tal vez cuando lleguemos allá le preguntaremos, Señor, ¿qué era lo que escribías allá ante ese relato? Pero por el momento sería solamente conjeturas. Así que insistieron en preguntarle, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué dices? La ley dice esto, ¿qué hacemos? ¿Que la apedreamos o qué? Había una insistencia porque el versículo 7 comienza diciendo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que aquí Jesús prácticamente rehusó servirles de juez. Ahora es otra cosa, otro detalle. Ellos tenían un lugar a donde ir a justificar o a donde ir a impartir justicia sobre la gente que cometía una falta. ¿Y por qué fueron a Jesús? ¿Y por qué lo interrumpieron sencillamente cuando él está enseñando acerca de la ley, si es precisamente la ley lo que ellos tanto defendían? Son cosas así de ese tipo. Así que desde ahí nomás nos damos cuenta de que realmente las intenciones de estos no eran muy halagadoras que digamos. La intención siempre era buscar cómo pescaban a Jesús en alguna falta para acusarle y para ponerlo en aprieto frente a las autoridades. Así que cuando llegan así allí con esta mujer para que Jesús imparta justicia, pues Jesús rehusó servirles de juez. Y en un caso para el que la ley dejaba sencillamente clara cuál era la sentencia. Sin embargo, ante la insistencia de sus opositores, tomó la iniciativa y les mostró cómo era que debería definitivamente ser llevado a cabo un justo juicio. Es decir, después de tanta injusticia, después de que él está allí indignado tal vez de ver estos acusadores que son más injustos que la misma pecadora, sencillamente el Señor, al ver eso y al ver tanta insistencia, pues Jesús se levanta, toma la iniciativa y les da algunas pautas de cómo es que verdaderamente se debe impartir justicia justa o una justicia o una justa justicia. Y les da algunos tipsitos aquí sencillamente cómo es que se debe impartir justicia. Primero, les está queriendo decir que es necesaria la inocencia de los acusadores. Así que, de forma magistral, el Señor cambió la atención de la mujer tirada en el suelo a los acusadores. Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, aquí el Señor les está diciendo, ustedes se están acusando, pues es necesario, aquí en un juicio tan sencillo, es necesario la culpabilidad del culpable como tan necesaria la inocencia del acusador. ¿Sí me hago entender? Es necesaria en un juicio la culpabilidad del culpable como tan necesaria la inocencia de quien acusa. Como el Señor lo dijo en otra manera, el Señor dijo, antes de mirar la paja que está en el ojo ajeno, mira primero tu viga, algo así. Así que los judíos siempre invocaban la ley pensando en aplicar sus castigos a otros, pero realmente ellos mismos nunca se colocaban bajo su autoridad. Pero el Señor los obligó a que se examinaran al frente de la ley, que examinaran su propio corazón, y en realidad lo que el Señor pretendía era enseñarles allí que es prácticamente la materia del juicio.
o que en materia del juicio, que como demanda de un juicio, como dije hace un momento, es tan importante la culpabilidad allí del acusado como la inocencia del acusador. Es el material de trabajo de un juez justo. Un juez justo no puede impartir justicia si primero no es inocente ante la falta que está acusando. Así que el Señor les pone allí en ese aprieto. Era necesario para Jesús que sí, por supuesto, la culpabilidad de la mujer, pero también era necesario que quienes estaban acusando, los fariseos y los escribas, también fueran inocentes. Por eso Él los confronta. Por eso Él les dice: el que de vosotros esté libre de pecado, el que de vosotros esté sin pecado, pues que sea el primero que empiece a cumplir la ley de Moisés, Deuteronomio 22:22, donde se decía que a la mujer que había que apedrearla, que había que apedrear allí a aquel que cometía ese pecado sexual. Así que el Señor allí no negó la culpabilidad de la mujer, por supuesto que no, pero ¿estaban ellos libres de pecado? ¿No respiraban odio contra Jesús y buscaban más bien la forma de matarle? Jesús lo dijo, es decir, si ellos están libres de la ley, entonces ¿por qué buscaban para matarlo? Y Jesús empieza a confrontarlos también por allá en Juan 7:19 y les dice: ¿no os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. Mire, Jesús los confrontó allá. ¿Por qué procuráis matarme? Yo creo que ellos entenderían el decálogo de la ley, donde la ley decía: no matarás. Si notan eso, ellos eran tan celosos de la ley, querían hacerla cumplir, pero ellos querían así, sin embargo, pasar por encima de la ley. Esto es como ilógico. Así que es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado. Él no omitió eso. No, como por eso algunos copistas o algunos traductores sencillamente no colocaron, y se acuerdan que al principio decían no colocaron en este texto esa porción de la palabra porque ven muy por encima o piensan que Jesús omitió muy suavemente o muy sutilmente este pecado de la mujer, pero contrario a eso, Jesús no omitió allí el pecado de la mujer, no está pasando por alto ese pecado o que su transgresión hubiese sido pequeña. Lo que hizo más bien Jesús allí fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargo alguno contra ella, porque sus móviles, es decir, su forma de vivir la ley, sus móviles no eran rectos y sus vidas estaban o distaban mucho de ser vidas puras. Eran vidas religiosas, pero eran gente que les faltaba la misericordia y les faltaba la fe, como dijo Jesús en otro momento. Así que, en contraste con ellos, más bien, el Señor Jesucristo, Él sí que podía juzgar justamente. Él sí. Poco después les preguntó, inclusive, por ahí en el capítulo 8, versículo 46, Él mismo les pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es decir, Jesús no tenía nada que acusarle. Y si había alguien que estuviera calificado para impartir allí justicia a esta mujer, era Él mismo. Él sí que tenía todo, reunía todos los requisitos, porque Él era inocente. Él fue sin pecado. Y recuerden las dos pilares de la justicia justa. Es decir, es necesaria la culpabilidad del culpable, pero es también necesaria la inocencia del acusador. Son dos pilares de la justicia justa. El que imparte justicia justa. El que va a impartir justicia tiene que primero mirar qué tan inocente es ante el pecado que va a acusar. Entonces, ellos no reunían ese requisito, Jesús sí lo reunía. O sea que si había alguien calificado allí en ese momento para impartir la justicia a esta mujer, era Jesús mismo, porque Él no tenía pecado. Él mismo le dice a los judíos, allá en el capítulo 8, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? A ver, ¿quién? Oiga, que uno se pudiera parar así ante alguien y decirle, a ver, ¿quién me acusa? ¿Quién me acusa de pecado? Ningún ser humano mortal en esta tierra existe para que pueda hacer esta pregunta. Ningún mortal puede decir, ¿quién me redarguye de pecado? A ver, ¿quién? Nadie. Ni el apóstol Pablo después de Jesús pudo decir, miserable de mí que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Y aquí Jesús está diciéndoles a ellos, dígame a ver, ¿quién puede redarguir de pecado? ¿Quién me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, entonces ¿por qué no me creen? Les está diciendo Jesús en el capítulo 8, versículo 46. Así que ninguno pudo acusarle de nada.
Así que eso es la primera premisa, es decir, que es necesaria la inocencia del acusador. El Señor les está dando unas clasecitas allí de cómo es que se debe impartir justicia justa. Y lo primero que les está diciendo es que debe ser necesaria la inocencia de los acusadores. Por supuesto, esta mujer es pecadora, por supuesto que sí, pero también se necesita que los que están acusando sean inocentes. Lo segundo que les enseña el Señor allí, ante esa impartición de justicia justa, es que es sencillamente que se debe, mejor, juzgar sin hacer acepción de personas. Es lo segundo que el Señor les va a enseñar allí. Se debe juzgar sin hacer acepción de personas. ¿Qué decía la ley de Moisés? En Levítico 20:10 decía, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso dice Levítico 20:10, la ley. ¿Qué más decía en Deuteronomio 22:22? Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Sin embargo, aunque habían sorprendido a los dos en el mismo acto del adulterio, solo habían llevado a la mujer adúltera ante Jesús. ¿Sí notan eso? ¿Y por qué? Pues no era el hombre igualmente culpable. Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho. Pero allí se mostraban permisivos con el hombre. No habían cometido los dos el mismo pecado. No eran ellos tan celosos de guardar y hacer cumplir la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que ambos debían morir. Entonces, si estaban tan celosos con la ley, entonces ¿por qué no la hacían cumplir a cabalidad? Así que con mucha frecuencia hoy también sucede en la sociedad. Hoy estamos plagados de tanta injusticia. Es decir, hoy con mucha frecuencia en nuestra sociedad, la sociedad ha aplicado distintos niveles de severidad o tolerancia. Dependiendo de quién, óigame esto, dependiendo de quién comete un pecado de carácter, no solamente sexual, sino cualquier otra falta. Es decir, por eso hay un dicho por ahí que dice, la ley se hizo para los de Ruana. A veces decimos eso, es un dicho popular, para mirar cuánta injusticia se nota el día de hoy. Hasta el día de hoy esto no ha cambiado. Los fariseos, los escribas habían llevado a esta mujer en un juicio prácticamente injusto, como sucede hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se ve cómo se hace acepciones de personas para impartir un juicio. Los judíos lo estaban haciendo, como hay que tener en cuenta por qué. Y una de las respuestas podría ser, la sociedad judía del entonces de Jesús era una sociedad machista. Era una sociedad donde la mujer no tenía privilegios. Era una sociedad donde si la mujer no hacía parte de un grupo social, como por ejemplo la familia, aún la religión, una institución académica o laboral, si la mujer no hacía parte de un grupo social, era una mujer descalificada. Estaba en condiciones en lo que únicamente ella podía ejercer sería la prostitución. Es decir, las mujeres judías de aquel entonces estaban en situaciones difíciles. Quien tenía que llevar las riendas del hogar se llamaba el hombre. Si el varón moría, el esposo moría, y tomaba las riendas el hijo hombre. Si no había hombres, la mujer, hermanos, estaba definitivamente en situaciones difíciles. He ahí razón para el reclamo, para tal vez el afán, la preocupación de Marta y de María cuando murió Lázaro. Era el que llevaba el sustento del hogar, y ante una cultura machista impuesta por el Imperio Romano, sencillamente la mujer lo único que tenía derecho era a criar hijos. Es decir, si una mujer no daba hijos, estaba tremendamente en la mala. Una mujer para lo único que estaba diseñada según la cultura judía era para dar hijos y criarlos. Y si le queda tiempo, entonces coge el asadón y ayúdele a su esposo en las labores del campo. Era una situación difícil. Hoy en día las mujeres, gloria a Dios, las mujeres hoy en día son bendecidas. Por ejemplo, en estos países de Occidente
Hay mujeres que tienen cargos tremendos, aún en el gobierno. Las mujeres hoy en día tienen la oportunidad de estudiar. Es decir, hoy en día, a pesar de que a la mujer también se le da duro, se le trata duro por estos días, sin embargo, la sociedad en cierta forma ayuda. Pero en aquella época de Jesús, las mujeres era las que llevaban la parte más difícil. Así que los mismos líderes religiosos allí, los mismos fariseos, los mismos escribas, habían tomado sencillamente la justicia por su mano y habían de alguna manera omitido lo que habían sido permisivos con el hombre que también había sido cogido en adulterio. Yo me imagino el cuadro: váyase, 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 usted, la mujer era pecadora, camine para allí. Sencillamente porque está dentro de ese contexto, una cultura machista que hasta el día de hoy aplica todavía se aplica de una manera muy sutil, pero todavía hay acepciones de personas cuando se va a impartir justicia. Es decir, hoy en día, si no hay dinero, pues sencillamente el culpable pues tendrá que pagar por sus faltas, pero sencillamente hoy en día también se ve acepciones a la manera o en el momento de ir a impartir justicia. Así que con mucha frecuencia se ve eso en nuestra sociedad. Dependiendo de quien cometa un pecado de carácter sexual o cualquier otra clase de pecados, generalmente, si un hombre era quien lo cometía, como bien dije antes, se justificaba o incluso podía ser contado como un motivo de orgullo. Mire que otra de los detalles que había el hombre, a pesar de ser casado, tenía el privilegio de poder tener relaciones sexuales con muchas mujeres o con varias. Ese era un privilegio para el hombre y de eso se jactaban. Mira hasta dónde había llegado la cultura machista. Hasta dónde había llegado la cultura machista de los judíos. Si una mujer casada cometía adulterio, castigada. Pero si era el hombre, no, era inclusive motivo de orgullo dentro de la cultura machista en el tiempo de Jesús. Así que si la mujer así era la que cometía la falta, inmediatamente sería acusada de una conducta sexual impropia. Cometió adulterio. Pero esta doble moral, por decirlo de alguna manera, esta doble moral nunca está presente ante el tribunal de Dios. Esta doble moral no está presente en el juicio de Dios. Así que Él no hace acepciones de personas. Él no mira pecadores pequeños ni pecadores grandes. El pecado lo mide como pecado. Es tan pecador el que mata a alguien como el que como el que dice una mentirita rosada, según algunos tratan de justificar. Ay, fue una mentirita rosada, una mentirita piadosa, dicen algunos. Fue una mentirita. No, mentira es mentira, mi amado. No le pongamos, no querramos disfrazar las cosas. Mentira es mentira y eso está mal delante de Dios. Y para Dios es tan grave el pecado de alguien que comete adulterio, asesina o viola, como el que comete o el que habla de una mentira sencilla o rosada o piadosa, como lo quiera llamar. Es igual, Dios no le tiene medida. Para él pecado es pecado. Y así de sencillo es. Ese es el juicio de Dios. Ese es un juicio justo, que no hay acepciones de personas. Ese es el segundo tipcito que les está dando el Señor allí en ese relato aquí de la mujer cogida en adulterio. Mientras Él les está explicando eso, les está queriendo decir que también tenían que haber traído el hombre y ponerlo ahí a los pies de Jesús. Él también cometió pecado, entonces ¿por qué no lo trajeron? Así que lo tercero que el Señor les está enseñando allí de cómo es que se debe impartir un juicio justo, les está queriendo decir que en el juicio divino todas las personas serán juzgadas. En el juicio divino. En el juicio divino todas las personas serán juzgadas. Es decir, los judíos y también los hombres esperan el juicio divino sobre los demás. Es decir, todos queremos que Dios imparta su juicio sobre otros. Uno escucha a veces personas que dicen: yo no hago nada, yo dejo toda la justicia divina, que sea Dios quien haga justicia. Pero saben que esa expresión es una expresión que sale de un corazón sediento de venganza. ¿Sí me hago entender? Especialmente a veces los cristianos decimos, o a veces hay gente que dice: no, yo no me unto las manos, yo no imparto justicia, yo le dejo toda la justicia de Dios, pero realmente muy al interior del corazón está deseando venganza.
que Dios coja un rayo y parta ese que te ofendió, lo parta en dos, que parta su justicia divina. Él tendrá que pagar también él también tendrá que pasar por ahí. Eso nace de un corazón sediento de venganza. Cuando uno ve que Dios, o quiere que Dios imparta justicia en otros. Y la sociedad está así. Siempre el ser humano reclama justicia, se cree que está siendo víctima de la injusticia y mira a otros que Dios imparta justicia sobre otros, que se haga justicia sobre otros. Pero rara vez se pide que se haga justicia sobre nosotros mismos. Ay, Dios mío. Hermanos queridos, pedir justicia para antes de pedir justicia o exigir justicia, primero tendríamos que reflexionarlo muy bien. Señor, imparte justicia. Este gobierno es injusto. Este gobierno es injusto. Pregunta, ¿qué tan justo eres tú? ¿Qué tan justo eres tú como ciudadano? Si tú eres de los que te comes un dulce y arrojas el papel a la calle, eso es injusticia. Porque el gobierno tiene que pagarle un barrendero para que recoja el papel que tú botaste. Eso es injusticia. Entonces, hermanos queridos, todo el mundo reclama justicia, todo el mundo reclama derecho de piso, pero la pregunta es, ¿qué tan justo soy yo para darme el privilegio y el derecho de reclamar justicia en otros? Los hijos reclaman justicia, los padres reclaman justicia, las esposas, todo el mundo, el empleado reclama justicia, aún dentro de nuestras comunidades cristianas se reclama justicia. Como si es injusto que a ese esté allá y yo aquí todavía enterrado, no he avanzado, y ese mírelo dónde va. Es injusto, ¿por qué? Es que el pastor tiene mejor privilegio con este que con aquel. Todavía todo el mundo reclamamos justicia, eso está inmerso dentro de la naturaleza caída pecaminosa del ser humano. El orgullo. Todo el mundo no queremos que atenten contra nuestro orgullo, pero queremos que si lo atentan, inmediatamente reclamamos justicia, justicia, justicia. Así que en el juicio divino, todas las personas serán juzgadas. O seremos, me incluyo. Todas las personas seremos juzgadas. Los judíos, como también los hombres, pero esperan ver el juicio de Dios o el juicio divino sobre los demás, pero nunca estamos esperando el juicio sobre nosotros mismos. ¿Qué tan justos somos nosotros? Así que los escribas y los fariseos se acercaron allá a Jesús reclamando el juicio para la mujer, sorprendida en adulterio. Pero no pensaron que ellos mismos un día iban a ser juzgados. ¿Sí notan eso? Ellos no se imaginaban eso, que un día ellos mismos también iban a ser juzgados, no ante un Sanedrín, sino iban a ser juzgados delante del mismo Señor, en el trono blanco o en el tribunal de Cristo o donde sea, pero el Señor tiene juicios divinos para esta humanidad, que ningún mortal va a escapar a los juicios divinos. Ninguno, por más dinero, fama, popularidad que tenga, ningún ser humano, si hace parte de esta naturaleza humana, prepárese. Pablo, por allá en una de sus cartas, lo asoció o clasificó la humanidad en tres grupos. La iglesia, va a haber un juicio para la iglesia, se llama el tribunal de Cristo, que no va a ser para condenación, pero sí va a ser para las obras y cuánto nos parecimos a Cristo. Un juicio que Dios va a impartir, la iglesia. Un juicio para los gentiles, es decir, para los que siempre rechazaron a Cristo, para los que siempre dijeron, eso es mentira, eso es carreta. Para ellos, los que siempre rechazaron a Cristo, también les espera un juicio. Y viene otro juicio para su pueblo, el pueblo de Dios, los judíos propiamente. O sea que, por donde la mires, mi amado, ¿en cuál de los tres grupos estás? Es la pregunta que yo me permito hacerte. ¿En cuál de los tres grupos estás? Sea en el grupo que seas, espérate y prepárate porque Dios va a tomar cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la escritura en 1 Corintios 3. Así que ellos no sospechaban eso. Ellos no sospechaban que ellos mismos iban a ser juzgados y que si querían hacer juez a Jesús, deberían también saber que ellos también un día iban a ser juzgados. Eso es importantísimo tenerlo en claro, que el juicio divino está sobre todos los seres humanos. Si yo exijo justicia en otros, yo también tengo que tener la claridad de que un día también seré juzgado. Así que lo cuarto que el Señor les enseña aquí es que todos los pecados, todos los pecados serían juzgados. Los fariseos se sentían a salvo
bajo su manto de religiosidad, bajo su capa de religiosidad. Ellos se sentían a salvo. Ellos se jactaban de ser descendientes de Abraham. A nuestro padre Abraham tenemos. Ellos se jactaban de sentarse en la cátedra de Moisés, de cumplir la ley. Ellos decían, nos tenemos a nuestro padre Abraham, tenemos a nuestro padre Moisés con la ley, y fuera de eso venimos de esa descendencia, de ese linaje, somos el pueblo escogido de Dios, así que estamos seguros. Ellos pretendían sentirse a salvo bajo los juicios divinos simplemente por su capa de religiosidad. Se cubrían de ese manto de religiosidad y pensaban que por eso ya estaban justificados delante de Dios. Creían que el juicio divino vendría solamente sobre los gentiles, es decir, sobre los que no son judíos, y sobre aquellos que no conocían a Dios. Y sobre los pecadores notorios, es decir, hay pecadores notorios. Sobre esos pecadores notorios, como bien fueran los publicanos y las mujeres pecadoras, como en el caso de la adúltera. Hay pecados que son notorios, por ejemplo, que son evidentes, que se ven, pero son más tremendos los que no se ven. La envidia, los celos, el resentimiento, la falta de perdón. Ese pecado es más peligroso porque no se ve. El pecado notorio, pues por lo menos se puede hacer algo, pero el que no es notorio, hay pecados notorios y no notorios. Entonces ellos creían que los pecados notorios, esos eran los que estaban, los que merecían un juicio. Ellos creían eso. O las mujeres adúlteras, ellos creían, pero ellos no porque eran tan religiosos, tan religiosos, tan religiosos, que se creían seguros bajo ese manto de religiosidad. Hasta el día de hoy pasa eso. No basta con ir a la iglesia, no basta con ir a misa, no basta con que el padre se te eche los 4 machetazos, el padre ahí, el cura, el sacerdote. No basta con llevar el agüita bendita a la iglesia, no basta con cargar la camándula allí, no basta con eso. El Señor va más allá, como lo orábamos esta mañana. El Señor va más allá. La vida cristiana es mucho más que eso. Así que hay que tener bien en cuenta eso, que todos los pecados serán juzgados. Ellos eran de este tipo de personas que como no matan, que como no roban, que como no violan a nadie, no violan a nadie, entonces pensaban que ya no tendrían que pasar por el justo juicio de Dios. Hasta el día de hoy pasa eso. Inclusive algunos de nosotros, yo personalmente lo decía cuando no conocía de Cristo. ¿Arrepentirme de qué? ¿Yo de qué me tengo que arrepentir? Yo hasta donde sé no he robado. Yo hasta donde sé no he matado a nadie. Así que yo no tengo de qué arrepentirme. Eso decía yo. Ese era mi mecanismo de defensa cuando alguien me iba a hablar de Cristo. Dice, ¿pecado qué? Pues pecado es robar, pecado es matar, pero yo no he pecado, no he robado, ni he matado, yo me echo mis polas, pero yo voy para el mercado. Siempre queríamos justificar. Y el ser humano hasta el día de hoy quiere justificar su pecado, su razón por la cual peca. Sí, yo tengo otra mujer, pero yo a mi esposa no le falta nada, no le falta el vehículo, yo le tengo un carro particular a ella, no le faltan las joyas, ella tiene todo, me permito tener otra mujer, pero mi esposa, ella sí, no, pero siempre queremos justificar lo que hacemos, los pecados que hacemos. Es decir, creemos que otros son los merecedores del juicio de Dios. Uy, eso sí, mejor dicho, no merece. Y a veces la gente se atreve a decir cosas como ese tipo. Uy, esa gente no merece ni el perdón de Dios. Y uno escucha cosas de ese tipo. O sea, siempre buscando que otros son los que van a ser juzgados, pero yo no, porque yo voy al culto, yo no porque yo oro, yo no porque ya estoy very good con Dios, estamos bien. Es más, yo soy el hijo consentido de Dios, decimos por ahí a veces. Ojo con eso, porque el hijo consentido, dice la Biblia, es vergüenza para su padre. Yo prefiero ser un hijo de Dios. Y con eso me conformo y me siento privilegiado. Pero de ahí para allá lo miro con temor y temblor. De atreverme a usar cosas de Dios. Por eso esta mañana orábamos que simplemente por su gracia y por su misericordia, mi amado, que podemos estar siendo vistos por Dios de una manera justa. Vistos así, pero solamente a través de Cristo. Nunca se te olvide. Así que ellos pensaban eso, que ellos podían pasar por alto esos juicios de Dios, que para ellos no eran. Esta suposición se basaba en la falsa idea de la ley que ellos tenían. Solo condena los pecados notorios que avergüenzan, es decir, a todos los hombres. Pero lo cierto es que la transgresión de cualquiera de los mandamientos de Dios acarrea el castigo. Cualquier
cosa que el Señor haya colocado en su ley moral para vivirla. Cualquier transgresión a esa ley merece castigo. La paga del pecado es muerte, dice el Señor. En este sentido, como lo dije hace un momento, en este sentido, si todo pecado acarrea castigo, así en este sentido, como lo dije hace un momento, es tan grave delante de Dios el homicidio, la violación a las mujeres, el adulterio, como una mentira piadosa o rosada. Es tan igual. Así que, esos son los tipsitos que el Señor le da a los que están allí acusando, a los que la están acusando a esta mujer. Les está poniendo, con sus palabras, les está diciendo, ustedes son tan inocentes como esta mujer es tan culpable, ustedes lo son. Les está queriendo decir, ustedes, ¿por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué están haciendo acepciones de personas? ¿Por qué trajeron solamente a la mujer? Aunque no se lo está diciendo con sus propias palabras, pero sin embargo, con ese silencio que el Señor les está proporcionando, les está permitiendo de alguna manera que ellos reflexionen acerca de lo que la ley decía y de acuerdo al comportamiento que ellos estaban teniendo al juzgar a esta mujer. Están haciendo acepciones de personas, pero si la ley dice que hay que traer a los dos, sencillamente ellos habían tenido en cuenta que en el juicio de Dios todas las personas irían a ser juzgadas, que así como ellos estaban esperando un juicio sobre la mujer adúltera, que ellos también un día tendrían que presentarse delante de Dios y dar cuentas. ¿Eso lo estarían pensando ellos? ¿O también el Señor los estaba llevando a que forzaran y pensaran que sencillamente que todos los pecados serían juzgados? Tanto los de esta mujer adúltera como también ellos mismos tendrían que revisarse sus propios pecados. Así, por más que los quisieran arropar con un manto de religiosidad, ellos también tendrían que revisarse. Es lo que los está forzando Jesús ante ese silencio. Tal vez mientras está escribiendo allá en tierra, tal vez mientras está allá guarda silencio, no les contesta nada, porque Jesús no les respondió nada. Tal vez mientras está allá, les está dando esa oportunidad para que ellos reflexionen y miren a ver qué tan culpables o qué tan inocentes son ellos también. Versículo 8 y 9 del Evangelio de Juan, del capítulo 8. Versículo 8 y 9 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, es decir, cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos cuando escucharon esto, miren lo que dice, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Sí notan eso? Jesús volvió a inclinarse otra vez al suelo, siguió escribiendo en tierra, acababa de dejarlos a solas con su conciencia, les estaba permitiendo que ellos reflexionaran y les estaba dando tiempo para que se examinaran ellos mismos. Esto nos enseña cuán grande es el poder de la conciencia. ¿Quién los estaba acusando a ellos? Jesús no los estaba acusando. Jesús no les dijo, ustedes, ¿por qué traen a esta mujer? Mírense en ustedes mismos. Por eso orábamos en Pedro, que cuando le acusaban, que cuando todas esas cosas, ¿él qué? Callaba. Decía, él callaba. No contestaba nada, simplemente dándole oportunidad al pecador que lo acusa a que también reflexione y se mire a sí mismo cuán justo es delante de Dios. Es lo que está sucediendo acá cuando Jesús vuelve a inclinarse a tierra, vuelve a darle la oportunidad de que reflexionen ellos mismos, de que estos fariseos, de que estos escribas que están llevando a la mujer en adulterio, ellos también reflexionen, se miren retrospectivamente ante la ley que ellos tanto defendían, cómo estaban. Ellos tendrían esa oportunidad allí. Esto nos enseña cuán grande es el poder de la conciencia, porque dice que su conciencia fue la que los acusó. A pesar de que tenían un corazón endurecido por la religiosidad, porque la religiosidad endurece el corazón. Cuando una persona se vuelve religiosa, uy, líbrame, Señor, porque se vuelve dura. Yo creo que se vuelve más dura que inclusive un pecador, que el pecador más terrible de esta tierra. Es más peligroso un religioso que un pecador cruel de esta tierra. Es más peligroso para mí un religioso, porque se endurece el corazón. Y estos líderes religiosos, a pesar de que tenían un corazón tan endurecido, aún así sintieron dentro de sí la voz acusadora de su conciencia. Y esto es así,
porque Dios nos dotó de ese pequeño detalle. Cuando Dios te diseñó y me diseñó, nos diseñó con conciencia de Dios. Es decir, todos los seres humanos somos conscientes de un ser supremo. Todos los seres humanos. Y el hecho de que el ser humano diga, no existe nadie por encima de mí, no hay nadie, no hay un ser supremo, Dios no existe, eso no significa que Él no exista. Así el ser humano, así a pesar de que digan, se niega a creer, se niega, rechace, por más que se pare en la cabeza y diga, no, eso no significa, hermano querido, que Dios no exista. Los líderes religiosos, los fariseos, los escribas que estaban llevando a esta mujer allí ante Jesús para que la juzgara, sencillamente cuando Jesús guarda silencio, les da permiso allí o les permite de alguna manera que ellos también reflexionen acerca de su condición justa delante de Dios y les da esa oportunidad. Pero ellos empezaron a sentirse acusados, fue por su propia conciencia. Bien lo decía Pablo, bien lo dijo Pablo en Romanos 2:14, dijo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Así nos diseñó el Señor desde el principio. Escribió su ley en nuestros corazones. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso, mi hermano querido, todo mortal es consciente de que es responsable delante de un Dios supremo, creador, dueño de la vida. Todos los seres humanos. Y el hecho de que, como dije hace un momento, lo rechace, de su conciencia no va a escapar. Dios te la dio precisamente para eso. Dios te hizo consciente de su presencia. Dios te hizo consciente de su existir. Dios te hizo consciente de que tú y yo somos simplemente criaturas creadas por un ser creador inteligente. Como anoche vi un programa por ahí, que no lo voy a decir, sencillamente ese ser inteligente, ese Dios supremo, el que tiene la facultad de crearlo todo, ese ser supremo te colocó allí, digámoslo de esta manera, ese chipcito allí llamado conciencia. Somos conscientes de que hay un Dios y de que somos conscientes de que ante ese Dios un día tendremos que dar cuenta. Todos los seres humanos, por más que querramos taparlo con mantos de religiosidad, por más que querramos autojustificarnos y decir no, hermano, nadie escapará ante eso. Dios ya lo dijo y punto. Dios ya lo dijo y lo determinó. Por eso lo animo que todos los jueves también estudie conmigo Apocalipsis. Todos los jueves a las 7 de la noche. Y vamos a mirar más en detalle todo eso. Todos los seres humanos tendremos que pasar por el justo juicio de Dios, quiera o no. El problema no es de Dios, el problema es del ser humano, que voluntariamente se niega a creerlo. Dije voluntariamente se niega, no, voluntariamente. ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusa o lo defiende. Así de sencillo es. Y aunque es cierto que por sí sola la conciencia no salva a nadie, puede ayudarnos en alguna manera a entender nuestra propia culpabilidad. Qué tremendo es. El sentirse acusado por la conciencia no me salva. Ay, sí, ¿sabe que eso es lo que se llama pesar? Eso es lo que se llama no arrepentimiento, sino remordimiento. Cuando la conciencia lo acusa a uno, uy, sí, me gasté la quincena en trago, uy, sí, la embarré, uy, sí, le fallé a mi mujer, uy, sí, qué mal me he comportado, qué mal. Que la conciencia te está remordiendo, y eso es remordimiento. Pero otra cosa es arrepentimiento, que es totalmente distinto. Expliquémoslo. Muy pronto, los escribas y los fariseos empezaron a sentirse incómodos. Y salían uno a uno, dice allí, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. No soportaron permanecer por más tiempo con la conciencia al descubierto. Qué tremendo eso, ante la luz de Cristo.
Por eso la gente rechaza la luz de Cristo, la gente rechaza la cruz de Cristo, porque inmediatamente la cruz de Cristo inmediatamente pone su dedo en la llaga de mi conciencia y me da a entender o me muestra mi culpabilidad de que soy pecador. Por eso de ahí el rechazo a Cristo hasta el día de hoy. Por eso hablar de Cristo hasta el día de hoy, no, a la gente no lo tolera, porque su conciencia inmediatamente les dicta culpables. Inmediatamente. A quien se enfrenta a la luz de Cristo, quien se pone ante la luz de Cristo, inmediatamente la conciencia le avisa que es culpable. Y eso fue lo que pasó con esto. No soportaron ver su conciencia al descubierto ante la luz de Cristo, que no tenían nada de qué acusarle. Y esa es una gran verdad de la cual Juan también nos enseñó en el capítulo 3. Él dijo en el capítulo 3, versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Pues no me hables de Cristo. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. ¿Sí nota eso? Ahí encontramos la razón por la cual la gente va del evangelio. Ahí encontramos la razón por la cual a la gente no le gusta que le hablen de Cristo. Porque su conciencia inmediatamente se emprende, se enciende y da un dictamen. Culpable. Inmediatamente. Y nadie quiere que nos acusen. Y nadie quiere, y mucho menos. Así que Jesús aquí no acusó a nadie. Jesús aquí no acusó a ningún escriba, a ningún fariseo. La misma conciencia de ellos. No pudieron resistir. Jesús guardó silencio, simplemente empezó a escribir y con un dedo allá en la tierra y esperó, les dio la oportunidad de que ellos mismos fueran confrontados. Qué tremendo eso. A veces se predica mejor con el silencio. A veces tú predicas mejor con tu ejemplo. Cuando tú eres, marca la diferencia. Cuando tú eres santo, y dije que santo es marcar la diferencia en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo pecador. Eso es santo, ser diferente. No santurrón, santo. Es decir, ser diferente, marcar la diferencia en el lugar de trabajo, en el hogar, en el lugar de estudio, en el vecindario, ser diferente a la corriente de este mundo pecaminosa. Tú eres diferente, marca la diferencia. Eso fue lo que hizo Jesús. Estos llegaron con la mujer y acúsela. Y Jesús, silencio. Jesús esperó que sus propias conciencias empezaran a hablar y el dictamen de sus propias conciencias fue culpables y no pudieron arrojar la piedra ante la mujer. Les tocó salir uno a uno, avergonzados, uno a uno. Qué tremendo eso. Así que esto no quiere decir que llegaran a arrepentirse o que se hubiesen arrepentido, sí, sinceramente de sus pecados. Y ya lo dije hace un momento. El sentirse acusado por la conciencia, el sentir ese remordimiento allí, no significa que se haya arrepentido. Una cosa es remordimiento. Me gasté la quincena, me la gasté, pero la siguiente quincena vuelve y se la gasta. Le fallé a mi mujer, pero vuelve y le falla. Eso es remordimiento. Eso es remordimiento. La hice mal, pero si vuelve y caes en el mismo error, pues eso es remordimiento. Arrepentimiento es definitivamente dejar de hacer aquella actividad pecaminosa. Así que, si no, ellos más bien tenían es decir, no se habían arrepentido. El hecho de que se hubiesen ido, el hecho de que se hubieran ido con su conciencia allí acusándoles, no significaba que estos líderes religiosos se hubieran arrepentido, sino más bien tenían la sensación de que Jesús podía leer sus corazones como si fueran un libro abierto. Y esto no les gustaba para nada. Se empezaron a sentir acusados en su conciencia cuando se miraron frente a la luz de Cristo. A medida que la luz de Cristo va alumbrando el corazón del ser humano, más va saliendo a la luz el pecado que está inmerso y escondido allá en esa oscuridad. Entre más la luz de Cristo brille en nuestros corazones, es decir, entre más conocemos del Señor, entre más leemos nuestras Biblias, entre más las predicamos, entre más las estudiamos, más se va dando uno cuenta, entre más la luz de Cristo va alumbrando el corazón, más va poniendo el dedo en la llaga, más nos va dando a entender la condición de que definitivamente somos pecadores. Como dijo alguien, entre más conocemos de Cristo, más pequeñitos nos vamos haciendo, nos vamos encogiendo ante su santidad, ante su justicia, reconociendo que definitivamente es por gracia. Es por gracia y es por misericordia. Así pues, aunque pensaron que su plan para atrapar a Jesús era perfecto, una vez más ellos mismos fueron
quienes quedaron avergonzados y tuvieron que irse, como en otra ocasión también le sucedieron a ellos mismos con Jesús. En otra ocasión que dijo Mateo por allá 22, 15, 22, dice Mateo, dijo de la siguiente manera: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos a los herodianos diciendo, Maestro, mire cómo se dirigían hipócritamente siempre al Señor. Cada vez que llegaban los líderes religiosos, Maestro, Maestro, esa era una palabra hipócrita, es decir, hipócritamente se acercaban a ellos. Como cuando a veces a uno le dicen, hermano, hermano, pastor, pastor, pero es de labios para afuera a veces. Entonces, así se acercaban a Jesús, Maestro, Maestro, pero siempre era de una manera hipócrita porque eran los líderes religiosos. Es decir, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mire cómo están elevando al Señor allí esos fariseos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pregunta cauciosa. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? No es una grosería. Hipócritas es actuar, es una palabra griega que significa alguien que actúa, actuar. ¿Por qué me tentáis, actores? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Si nota, Jesús tuvo varios momentos en que buscaban atraparle y Jesús muy inteligentemente, muy verazmente los confrontaba. ¿Y qué tuvieron que hacer? Irse aburridos, como les pasó también en este caso. Así que mira lo que dice el versículo 9 en la parte B. Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, todo el mundo se fue, quedaron solamente los dos allí. Una vez que los acusadores se habían ido, quedaron solos Jesús y la mujer. Curiosamente, aquí también hay que mirar un detalle, que curiosamente la mujer no se fue. Curiosamente la mujer no salió corriendo. Curiosamente la mujer no dijo, uy, aprovecho la oportunidad, yo también me voy. Yo aprovecho, yo también me voy por ahí. No, curiosamente no. Curiosamente la mujer se quedó allí. Se quedó allí a solas con Jesús. Seguramente quedó temblando ante Jesús. Si ella ve que sus acusadores, que eran terribles, la traen arrastrando tal vez semidesnuda y la tiran allá, porque ellos la traían con invitación de cortesía. Y de la forma como ellos imponían su justicia hacia ella, su juicio hacia ella, tal vez esta mujer, al ver que esos que se creían tan bravos, salieron corriendo ante Jesús sin haber dicho ni una sola palabra, inmediatamente esto tal vez pudo haber causado en ella un temor reverente mucho mayor. Uy, estoy ante alguien, no estoy ante cualquiera, diría esta mujer allí. Ella esperaba tal vez saber qué decisión iría a tomar con ella. Era lo que tal vez ella estaba esperando saber cuál era la decisión que éste iba a tomar. Si este que había dicho, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra sobre ella, que le dio el permiso prácticamente a estos, sencillamente de que tiraran la piedra y que no pudieron hacerlo, que salieron confrontados, ante el que estaba esta mujer, no era cualquiera. Ella tal vez pensaba eso, tal vez imaginaba, uy, este debe ser el Hijo de Dios, este debe ser tal vez el Mesías que tanto nos han hablado, este debe ser el Mesías esperado, y esperó allí a ver qué juicio iba a impartir este que estaba allí ante ella, o ante el que ella estaba. Así que, a diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado y como lo dije hace un momento, Él estaba en todas las facultades de impartir un juicio sobre ella, porque recordemos, los dos pilares, es tan necesaria la culpabilidad del culpable, como tan necesaria la inocencia del acusador. Y Jesús reunía esas condiciones, Jesús las reunía, y por lo tanto estaba en esas condiciones de coger la piedra y arrojársela a ella. Jesús estaba en esa condición. Porque lo decía la ley de Deuteronomio 22, lo acabamos de leer, que tenía que ser apedreada. Jesús lo podría haber hecho y cumplía la ley. Sin embargo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta. Esta mujer descubrió entonces
que a solas con Jesús, óigame bien esto, ella descubrió que a solas con Jesús hay perdón. Venir a Jesús y decirle, contarle nuestra condición, lo que hemos hecho en nuestra vida a solas. Tú no necesitas ir a ningún hombre. Tú no necesitas ir ante nadie y decirle, mire, perdóneme. ¿Qué nos enseña la religión de hoy? ¿Qué nos enseñan las religiones? Las religiones nos enseñan que el ser humano tiene que pasar primero por el filtro del líder religioso para poderlo llevar a Dios. Primero, hábleme de sus pecados, cuéntemelos. Y el día mismo inmediatamente le dan un dictamen, le dicen, bueno, si entonces vaya a rezar 7 Padre Nuestros y ya eres absuelto. No, Jesús mismo. Hay que ir a Jesús, a solas con Jesús. Allí tómate ese tiempo, mi querido pecador. Tomas ese tiempo allí a solas, donde nadie te vea, y cuéntale a Jesús todo lo que has hecho en tu vida. Cuéntale a Él, esa es la oportunidad que Él tiene. Allí, a solas con Él, que nadie te incite, que nadie te motive a que te arrepientas. Hazlo tú, yo simplemente te predico y te dejo allí la libertad para que tú tomes la decisión. Yo no te voy a forzar a decirte, levanta la mano, varón, ¿quieres hacer la oración de fe conmigo? No. La oración de fe empezando no es ni bíblica. La oración de fe no es bíblica. Yo la hice cuando llegué a Cristo. Sí, Señor, repetía como una lora mojada. Sí, repite, rey, yo sí. Pero no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. La oración de fe no es bíblica. Hay que darle la oportunidad, y la misión de la iglesia es darle la oportunidad al pecador de que vaya a Cristo. Y que sea confrontado él mismo con Cristo. Y que sea Cristo quien lo confronte a solas con Cristo. Y esta mujer estaba a solas con Cristo y se dio cuenta que a solas con Cristo iba a recibir el perdón que Cristo le tenía para ella, porque Cristo juzga justamente. ¿Qué haría Jesús? En la soledad, en las solas con Jesús, esta mujer se dio cuenta que había perdón para ella. Pronto se iba a dar cuenta de lo que también Dios le había dicho a Moisés antes de recibir la ley por segunda vez allí en el Deuteronomio, y que con tanta frecuencia los fariseos habían olvidado. ¿Qué habían olvidado los fariseos allá cuando se le dio la ley de Moisés por allá en Éxodo? ¿Qué era lo que habían olvidado? Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso se les había olvidado a los líderes religiosos. Hermanos queridos, las religiones son crueles. Las religiones son crueles, son frías, son yertas, son muertas. Son crueles, esas son las religiones. Pero Cristo, a solas con Cristo, allí hay perdón y hay salvación. Y lo voy a dejar hasta ahí. Esto continúa. ¿Qué pasó de ahí en adelante? ¿Qué sucedió de ahí en adelante? ¿Qué recibió esta mujer? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué pasó? ¿En qué condición terminó esta entrevista? Por decirlo de alguna manera, es una entrevista forzada. Hoy simplemente te digo que vaya a solas con el Señor. Vaya a solas. Cuéntale a Él. Yo no te voy a preguntar si eres evangélico, si eres católico, si eres musulmán, si eres metodista, si eres anglicano, si eres ateo. Yo no te voy a preguntar en qué línea estás. Solamente te voy a decir una cosa. Dale permiso a tu conciencia que te examine y vea solas con Jesús y dile, Señor, sí, definitivamente yo hoy reconozco que he pecado, que te he fallado, que ante tu santidad pura y santa, que ante tu santidad, que ante tu justicia justa, mi dictamen es culpable, pero me acerco a ti de una manera de arrepentida, con un arrepentimiento genuino y verdadero, reconociendo mi condición de pecador, y hoy quiero aceptar el regalo que tú me ofreces de la salvación. Gracias por haber ido a la cruz por mí. Hoy lo entiendo, hoy lo comprendo que tú fuiste a la cruz para tomar mi lugar. Yo merecía esa cruz, pero tú la tomaste para justificarme, para darme vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, y para vivificarme en la justicia que Dios, Dios de la gloria, exige, demanda por su carácter justo. Hoy me haces justo delante de ti. Hoy me quiero arrepentir delante de ti. Hoy estoy a solas contigo, dile allí. Hoy estoy a solas contigo. Tampoco te voy a preguntar si llevas 10 años de evangélico, 20, 30, 50, 100 años. No me interesa.
interesa cuánto lleva. Dile allí, Señor, hoy a solas contigo. Mi conciencia definitivamente me está diciendo que sí, que definitivamente soy pecador, que los años que llevo de evangélico no me sirven de nada, que los años que llevo de evangélico simplemente al contrario, me muestran cada vez más que soy más pecador, que en la medida que la luz de Cristo va alumbrando mi corazón, me estoy dando cuenta de mi condición, de que definitivamente, como dijo Pablo, miserable de mí, que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Señor Dios de la gloria, hoy te damos gracias por tu palabra, hoy te damos gracias, Señor, por haber ido a esa cruz, hoy te damos gracias, Señor, porque no te quedaste en la tumba, hoy te damos gracias porque Cristo resucitó. Eso es el evangelio, que Cristo siendo Dios vino a la tierra, que Cristo estando en la tierra se humilló hasta lo sumo y tomar al colmo de ir a morir en la cruz, que Cristo se humilló, que Cristo recibió los insultos, que Cristo recibió la hostilidad de los judíos, que Cristo recibió las amenazas, recibió inclusive los golpes, recibió allí los azotes, los clavos, la corona de espinas. Eso es el evangelio. Cristo recibió todo eso para librarnos de la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros, porque ninguno la puede cumplir. Bendito sea, Señor Dios de la gloria. Cristo nos absolvió, nos liberó del pecado y de la muerte. Gracias, Señor por haber tomado esa cruz y por no haberte quedado en esa tumba, sino que ahora estás a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no mengüe, para que, Señor de la gloria, los problemas, la lucha, las dificultades, todo lo que suceda a nuestro alrededor en medio de este mundo hostil, Señor de la gloria, sencillamente no nos mueva el piso, Padre amado. Gracias te damos en esta mañana. Hoy bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Bendito sea tu nombre, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Hoy es sábado. Recuerde que este fin de semana no es puente. Así que hoy es sábado. Recuerde que mañana, con el favor del Señor, a las 9 de la mañana, los invitamos para que por este mismo medio tengamos nuestro culto acostumbrado virtual. 9 de la mañana mañana. Mis amados, Dios me los bendiga. Un feliz fin de semana. Descansen. Muchas bendiciones. Chao, mis amados.